Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Hoy día vamos a tocar el tema en el libro de San Judas, apóstol. San Judas, apóstol de Jesucristo. Este libro trata exactamente para varios temas, ¿no? Uno de ellos hace referencia al texto evidente, a un énfasis apocalíptico, ataca a los herejes, a quienes no solo acusan de corrupción moral, sino también de corrupción doctrinal, acerca de los falsos maestros, avisos y consejos que nos da. Entonces yo quisiera que me acompañen. Vamos a desarrollarlo versículo por versículo para que nuestra fe esté fundado en la palabra de Dios, no en sabiduría humana, sino en conocimiento y revelación de la palabra por medio de su Santo Espíritu. Y hoy día, cuando teníamos la segunda reunión, la palabra nos decía en Juan 17 de que Dios nos santificaba a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y quisiera que me acompañen, hermanos, desde del primer versículo en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dios nos hace el llamado y el que nos guarde es Jesucristo. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados, o sea, a nuestras vidas en Cristo Jesús llegamos al Padre, y del cual derrama sobre nosotros misericordia, derrama paz y amor. Bien, dice así el título: falsas doctrinas y falsos maestros. Ahí en el versículo 3, la palabra de Dios nos enseña y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardiamente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado, escuchen bien, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aquí, hermanos, quiero que entendamos, y voy a explicar, dice la palabra de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos hombres son impíos que convierten el libertinaje, que convierten la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra a mí me hizo reflexionar mucho cuando empecé en los caminos del Señor, que dice bien claro: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mucha gente no lo sabe, pero ya ha sido destinado a una condenación para el mal y para el castigo. Y yo me ponía a reflexionar y le preguntaba a Dios, le decía: Señor, ¿yo habré sido destinado para vivir en condenación toda la eternidad? Entonces me hizo entender algo, de que nadie puede llamar Padre a Jesucristo, nadie puede llamar Padre a Dios el Padre si no tiene el Espíritu Santo. Entonces aprendí a humillarme y a buscar más de Dios, y que Él me llenara de su presencia y de su palabra. Porque la verdad, yo no quiero ser condenado al fuego eterno, porque realmente el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que nuestras almas, cuando partamos de esta tierra, y cuando digo de esta tierra, no me estoy refiriendo tan solo al mundo, sino a tu cuerpo, porque el cuerpo fue formado de la tierra, y en el hebreo se llama guf. Este cuerpo, guf, volverá al polvo, pero lo que va a ser eterno es el alma. Y verdaderamente la salvación en el Evangelio de Jesucristo es el alma, no el cuerpo. No el cuerpo, que en otro momento les podré compartir, ya que estamos viendo que esto es una bendición muy grande, comunicarnos como lo estamos haciendo. Les comentaré a la luz de la Biblia lo que habita en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y les comentaré paso a paso como lo venimos haciendo en los estudios.
Entonces en el versículo 5 dice, más quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor Jesucristo, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó, quiero que me ayuden acá, ¿a quién destruyó el Señor? A los que no creyeron. Escúchenme bien, que esto ya no es sabiduría, de hombre, es sabiduría de Dios. Y mucha gente piensa hoy en día, y cuando le hablan de que Dios también castiga, lo toman como una broma. O como una mujer me dijo un día, estaba compartiendo la palabra en una casa, y cuando les comenté a ellos que Dios castigaba, me dijo, usted, ¿qué clase de evangelio comparte? Si Dios es amor y Dios no puede castigar. Y me lo llevé cuando Dios castigó a Coré, a toda una familia completa, lo llevó en vida al Seol. Entonces el Dios que nosotros estamos en este momento conociendo es un Dios vivo, un Dios real. Y en su palabra dice, en el versículo 5, mas quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, habiendo sacado de Egipto, Egipto representa el mundo, habiéndolo sacado de las costumbres del mundo, Él después destruyó a los que no creyeron. Muchas veces nosotros vemos la mano de Dios en nuestras vidas, nos sana, nos saca de situaciones, pero después volvemos al mundo. Y el final de esa gente que da la espalda a Dios es destrucción. La palabra de Dios es claro. Después destruyó a los que no creyeron. Y la evidencia de que un ser humano, una familia, una persona no cree, es que simplemente vuelve al mundo, vuelve a vivir como pues le parece, o vamos a decirlo en palabras sencillas, le salen ganas. Versículo 6 dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que estos ángeles abandonaron su propia morada. A ellos, a los ángeles caídos, los ha guardado, dice, bajo oscuridad, los ha guardado en prisiones eternas para el juicio del gran día. Acá cuando habla del gran juicio del gran día, es cuando Él venga en su trono blanco a juzgar a las naciones, al pueblo que le dio la espalda. Ahora, aquí hay que entender que ni a sus mismos ángeles, simplemente ellos que no respetaron al Señor allá en el reino de los cielos, los desechó y los ha guardado, dice, bajo oscuridad, en prisiones eternas. Aquí también quiero hacer un énfasis, donde dice, en prisiones eternas significa que no existe el tiempo. Y cuando nosotros morimos, salimos de este cuerpo, de este mundo, vamos a pasar a ser eternos en el alma, porque el hombre está destinado a vivir entre 80, 100, máximo 120 años, pero después tiene que partir y dejar este cuerpo. Entonces, si tu vida fue apartado del Señor estando en el cuerpo, simplemente vas a ir a una condenación eterna. Y eso es lo más triste, que ahí ya no hay oportunidad de volver a pedirle perdón a Dios. Ahora dice en el versículo 7, nos pone un ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, escuchen bien, o sea, han caminado en pos de vicios, o sea, ellos iban buscando los vicios, dice bien claro, vicios, contra la naturaleza. Aquí contra la naturaleza es que lo del Señor es santo y todo lo que está en contra del Señor es contra la naturaleza divina. Entonces dice, ido en pos de vicio contra la naturaleza. Fueron, escúchame bien, hermano, hermana, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo que hablaba, que si nosotros no buscamos al Señor, vamos a sufrir prisiones eternas, como lo dice en el versículo 6, prisiones eternas. Entonces,
aquí hay que entender algo. Estos que van en pos de vicio contra naturaleza fueron puestos por ejemplo. Ahora aquí, ¿quién es el ejemplo? El comienzo del versículo 7 dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. En su momento dado estudiaremos eso, que simplemente toda la ciudad fue destruida por fuego que cayó del cielo. En el versículo 8 dice, no obstante, hermanos, de la misma manera también estos, escuchen bien, soñadores mancillan la carne. Estos soñadores rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí muchas veces la gente rechaza las cosas divinas del Señor, pero más son soñadores, dice la palabra. Soñadores mancillan la carne, rechazan las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, enviado por el Padre, dice, contendía con el diablo. Aquí quiero que entiendan, contendía con el diablo, disputaba con el diablo. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el ángel Miguel dijo al diablo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Nosotros muchas veces somos muy ligeros de palabra, de boca, de labio. Claro, aquí hay que entender algo más. Cuando tú eres ligero de labio, de palabras, piensa que tú ya no piensas, tú actúas. Y eso está muy malo. Porque actúas conforme tu carne. Lo primero que brota por tu boca es la reacción de tu carne, pero no la palabra de Dios. No la palabra de Dios. Entonces aquí el ángel que dijo, el Señor te reprenda. El mismo ángel no luchó con Satanás, sino le dijo que el Señor te reprenda. Aquí estamos entendiendo que el demonio se quería llevar el cuerpo de Moisés, pero Moisés era también un escogido de Dios. Entonces el Señor mandó a su ángel y el ángel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Y Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros cada vez que tengamos que hacer, salir, encomendar nuestras vidas, es que el Señor nos dirija. Amén. El versículo 10 dice, pero estos blasfemaban. Estamos ahí en el versículo 10. Estos blasfemaban de cuantas cosas no conocen. Y ahí está hablando de los falsos hermanos, de las falsas personas que no nos predican la palabra conforme Dios manda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Miren el ejemplo que está poniendo. Las personas que conocen la verdad y no lo practican, y más bien lo tuercen para sacar provecho a sí mismos, son como animales irracionales. El calificativo que lo da la Biblia. Versículo 11. Dice el Señor, ay de ellos, ay de esas personas, porque, dice así, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Caín asesinó a su hermano. Balaam se lucró. ¿Y qué pasó con ellos? Simplemente que la lepra, por la avaricia, recibió una maldición del profeta y la lepra vino sobre él. Y aquí lo que les comentaba, y también perecieron en la contradicción de Coré. Coré era un hombre que también se levantó contra las cosas de Dios, el conocimiento de Dios, y se rebeló. ¿Y qué hizo Dios? Simplemente a él, a su familia y toda su casa, cuando acabó de hablar el enviado de Dios, se los tragó vivo al Seol. Y eso está en la Biblia, que en otro momento lo leeremos, la rebeldía de Coré. O sea, llegaron ellos vivos al Seol. Entonces debemos tener muy en cuenta, hermanos, que conocer a un Dios vivo es hermoso. Es hermoso porque Él cambia nuestras vidas en todas las áreas de nuestras vidas. Versículo 12 nos aconseja y nos dice, estos
son manchas en vuestros ágapes. Ágapes es la vestidura blanca que tiene cada hijo que ha nacido de nuevo. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Aquí dice que muchas veces están en medio de nosotros, comen con nosotros, pero no creen en Dios. Y la Biblia dice que comiendo impúdicamente con nosotros, esta gente se apacienta a sí mismo, o sea, buscan sus propios beneficios para sacar provecho. Dice, los compara, esta gente son como nubes sin agua, son llevados de acá para allá por los vientos, o sea, no tienen nada fijo, nada estable. Son árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? Sin hoja, palos nada más, no hay nada. Son como árbol que no dan fruto. Y dice, escucha bien lo que viene, 2 veces muertos y desarraigados. Muertos, ¿por qué? Porque estás apartado de la presencia del Señor. Puedes estar vivo, puedes estar dentro de, como lo dice, dentro de un grupo de personas, pero para Dios, tú estás muerto. El simple hecho de vivir en este mundo apartado del Señor, para el Señor estás muerto y desarraigado. Desarraigado significa tú estás sacado de su presencia, de su favor, de su favor. Tú puedes decir que eres muy listo, que tienes dinero, que tienes posición. Tú puedes tener todo. Pero la Biblia me dice, este está muerto y está desarraigado de mi presencia. Y hay veces, claro, actuamos como actuamos porque desconocemos estas verdades. Versículo 13 dice, fieras ondas del mar, que espuma su propia vergüenza. Y la otra comparación lo hace, son estrellas errantes. Escuchen bien, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto sí hay que tener en cuenta y tener un poco de miedo, pero miedo, vamos, escalofriante, porque dice, son estrellas errantes para esas personas las cuales está reservada, o sea, ya tienen su lugar. ¿Y cuáles son? Eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, si nosotros seguimos encaprichados, entercados de no querer nada con el Señor Jesucristo, no va a pasar nada, escúchame bien, no va a pasar nada con Dios ni con los que se convierten. Pero sí, la mala noticia es que para el rebelde, para el que no quiere saber nada con Cristo, el Señor ya le tiene reservada eternamente la oscuridad. Ahora, aquí cada quien, por su arrepentimiento genuino, busca de Dios, se arrepiente y va a ir a la eternidad con Cristo. Y si no, vas a ir a la eternidad de las tinieblas. Por eso digo y comentaba de que qué bonito es leer la palabra de Dios y enterarme directamente de la boca de Dios. Porque así como lo estamos leyendo, es Dios ministrando nuestras vidas. Aquí no hay duda. Aquí simplemente hay una verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y lo que sí puede ser es esto. ¿Crees? Bendecido eres. ¿No crees? Maldecido eres. Porque ya eres maldito. Nosotros venimos con una maldición que venimos de generación tras generación por la desobediencia. Pero cuando nos convertimos, cuando aceptamos la palabra de Dios, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos nueva criatura. Nueva criatura. Bien, sigamos. Versículo 14 dice, de estos, está hablando de las personas que tuercen la palabra de Dios, que no dicen la verdad, que paran engañando, que usan la palabra, escúchenme bien. Y en la mañana la hermana Mónica lo comentó, que usan la palabra de Dios para beneficio propio y no es para edificación del pueblo. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, Enoc decía, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Escuchen bien, Dios vendrá, dice, con decenas de millares de ángeles para hacer juicio contra todos. Escuchen lo que viene, y dejar convictos, o sea, dejar presos a todos los impíos. Los impíos son las personas que están, dentro de sí mismos, están diseñados para hacer maldad. Maldad en toda la palabra
se puede decir en toda la dimensión de la palabra maldad, en todo, en casa, en familia, en hogares, en personas, etcétera, los impíos. Y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho. Escúchame bien, de todas sus obras malas que han hecho impiamente. Pero aquí concretamente se está refiriendo a la persona que conoce la palabra de Dios y no obedece. Dice, y de todas estas cosas, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, en el versículo 16 nos da unas referencias. Esta clase de personas son, escúchame bien, son murmuradores, son querellosos, pleitistas, vamos a decirlo así. Aquí querelloso es una persona que va encendiendo problemas, metiéndose en la vida de los chismosos, metiéndose en la vida de los demás. Son murmuradores, criticones. Esta gente que andan según sus propios deseos. Recuerda lo que dice la palabra, que tú, las personas apartadas del Señor, andan según sus propios deseos carnales. Actúan porque a ellos les parece que es bueno y no les importa a las demás personas y actúan como les da la gana. Entonces andan según su propio deseo. Mira, una evidencia que tú y yo tenemos que tomar en cuenta, por favor. La evidencia es que por su boca hablan cosas infladas, como son los chismes, como son las adulaciones. Escúchenme bien, cuídate de aquel que te adula en exceso. No es malo reconocer las cosas buenas y felicitarlos por lo que hay, pero hay personas, dice, que hablan cosas infladas, y esas cosas infladas es adulando a las personas para sacar provecho. Escúchame bien, y yo conversaba muchas veces con muchas personas que más nosotros nos sentimos muy atraídos con las personas que nos endulzan con la palabra, nos halagan hasta de más. Pero la Biblia me dice, ¿no? La Biblia me dice de que esas personas muchas veces actúan de esa manera para sacar provecho, escúchame bien, para sacar provecho para ellos mismos. Hay que tener mucho cuidado. Y en el versículo 17 en adelante nos hace unas amonestaciones y exhortaciones, porque dice, pero esto es ya para nosotros. Primero nos identificó la clase de gente que hay, que nos rodea. Ahora vienen los consejos para nosotros. Versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí apóstoles son por los enviados de nuestro Señor Jesucristo. Y lo conversábamos en la mañana también. Los que os decían, ellos ya predecían y decían, los que en el postrer tiempo habrá, o sea, ahora en este tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, Dios nos está advirtiendo a través de la palabra que ya hay burladores y que esos burladores andan según sus malvados deseos. Hermano, por eso cuán importante la recomendación es esta. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Busca la palabra de Dios en tu casa, en la iglesia, donde tengas tiempo. Lee la Biblia. La Biblia es, se puede decir, lo que dice Salmos 119, versículo 105, la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera en mi caminar. Y si hacemos un ejemplo ahí, podemos decir, los mineros entran al socavón, pero todo el socavón es oscuro. Pero cuando están entrando al socavón, ellos toman la precaución de ponerse un casco con una linterna. Y ese casco con la linterna te alumbra el camino. Y si tú lees la Biblia, lo atesoras en tu corazón, ese va a ser la luz que te va a enseñar a caminar en un mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad. Lo estamos leyendo. La palabra de Dios te va a hacer diferenciar cuando tú estés en un grupo de personas
quién habla la verdad y quién dice mentiras, quién es un burlador que le gusta burlarse de las personas, de la gente. Tú te vas a dar cuenta, porque tú tienes algo en ti que te alumbra, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo mismo. Ahora dice en el versículo 20, pero vosotros, amados hermanos, hija, hijo, el Señor nos aconseja y dice, edificaos sobre vuestra santísima fe. Y la fe, yo les comentaba, es también obediencia. O sea, aprende a obedecer. Y dice, orando en el Espíritu Santo. Hijo, hija mía, conservaos en el amor de Dios. Hijo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nada más vamos a alcanzar vida eterna por misericordia, pero la misericordia se es manifestada a aquellos que aman y respetan su palabra. Dice, hermanos, algunos que dudan, convencerlos, ayúdalos, motívalos, incentívalos, comparte con él. Y aquí esta palabra, convencerlos, se puede aplicar en este momento, desde la mañana, con la hermana Mónica, el hermano, y hoy nuevamente compartiendo la palabra. ¿Qué está ocurriendo? Nos estamos convenciendo a través de la palabra que nada más Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquí quiero agregar algo, y al mediodía lo dije. No hay cosa más hermosa que agradecer la situación que estamos viviendo. Mientras el mundo se sigue agobiando por la situación, la pestilencia que está ocurriendo, nosotros a través de esa pestilencia tenemos la capacidad de estar ustedes ahí en casa y nosotros conectados compartiendo la palabra de Dios. Y eso realmente es una bendición. Dice, convencerlos, y estamos siendo convencidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. En este momento, la palabra salvad, arrebatándolos del fuego es, hermano, si tú no estabas convencido de tu fe, estoy seguro que ahora tú sí tienes convencimiento de la palabra de Dios en tu vida. Porque ya no te está hablando un amigo, un pastor. Te está hablando el pastor de pastores, que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Tú me puedes decir, hermano, pero está hablando usted. Y te voy a decir alguna buena noticia. Aquí yo soy tan ser humano como tú. Y que nada más yo puedo decirte que soy un parlante en este momento. Que la palabra de Dios está cobrando vida a través de mi boca, de mi vida, sí. Pero el único que hace milagros se llama Jesucristo. Por eso dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesucristo, Él es el hacedor de milagros, a Él sea la gloria, la honra. Por eso dice en el versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros ten misericordia, con temor, con respeto. Dice, escúchame bien, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La ropa contaminada por su carne. Y ahí yo hacía un ejemplo, hermanos. Escúchenme bien. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquí Dios me hizo entender algo. Cuando una persona sale de la playa o de la piscina, vamos a hacer el ejemplo de la piscina, y tú cruzas la sala, tú vas ahí chorreando toda la sala del agua que dejaste. Pero salías de la piscina, es agua limpia. Pero cuando un hombre si sale de un agua sucia, del estiércol, ¿qué va a ocurrir? Vas a cruzar la sala, pero vas a dejar esa sala pestilente y asqueroso. ¿Por qué te hago esta analogía? ¿Por qué? Porque un hombre, una mujer que viene, voy a hablar, estamos entre mayores, que viene de una fiesta social, que viene de un prostíbulo, que viene de estar con personas drogadictas, borrachos, brujería, vienes de ese lugar, sí, pero ¿cómo estás trayendo tu cuerpo contaminado? ¿Y cómo viene tu ropa? Dice, aún la ropa contaminada por su carne. ¿Y sabes qué es lo más triste? Porque tú puedes decir, William, si se contaminó mi cuerpo, yo me baño. Se contamina mi ropa, yo lo boto. Es correcto. Pero lo más triste es que tu alma se contamina de demonios.
porque esos lugares están llenos de demonios. Y lo vemos comparado, como dice Sodoma y Gomorra. Había hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo que está ocurriendo hoy. Y son demonios posesionados en una persona. Que Dios permita, y si ustedes también lo permiten, pues compartiremos esas cosas ya más profundas. Y me gustaría enseñarles para que ustedes puedan crecer, dice, como dice la palabra, como árbol junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y que sea invierno o verano, ustedes siempre van a dar fruto. Entonces, hermano, aquí el consejo de Dios es que en el versículo 23, lo voy a repetir todo, dice: a otros salva arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Y esta es la recomendación: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, hermanos, yo quisiera que ustedes le presten mucha atención a la palabra. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios es el único que nos está sanando, nos está restaurando a cada uno de nosotros. Y hay unos versículos muy lindos ya como para culminar. Quiero que me acompañen ahí mismo al siguiente libro, Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Lo tenemos. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el 25, que dice así. El Señor dice: yo reprendo, yo castigo. ¿A quiénes? A todos los que amo. Y muchas veces a nosotros no nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que nos digan las cosas que hay que hacer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, hijo mío, hija mía, celoso. ¿Y qué? Arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que arrepentir? El versículo 20 lo dice: porque he aquí, hijo o hija, yo estoy a la puerta. Llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. ¿Y quién es él? El que me abrió su corazón. El que me abrió su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Hijo mío, al que venciere, le daré que se siente conmigo. Mira bien, por eso te digo, aquí está hablando Jesucristo, Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Escucha, así como yo he vencido cuando Él se hizo hombre y vino a la tierra, y ha resucitado y está, y me he sentado nuevamente con mi Padre en su trono. Hermano, cuán importante es saber y conocer la palabra de Dios, que nuestra fe esté fundada en ello. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. Pero escuche esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo repito: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Hermanos, aquí la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Las iglesias somos nosotros. Y nosotros tenemos que esta palabra atesorarlo. Ya lo escuchamos, ahora hay que atesorarlo y hay que ponerlo por obra. Cuando aprendemos a ponerlo por obra, el cielo se mueve a nuestro favor. Ángeles acampan a nuestro alrededor, porque verdaderamente quiero que entiendan algo. Cuando Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, entraré y cenaré con Él, significa que cuando tú atesoras la palabra, tú le estás dando al Señor Jesucristo a que venga a morar a tu vida. Y el Señor se va a manifestar en tu vida, porque la palabra es el Señor. Entonces, cuando yo tengo la palabra del Señor en mi vida, pues yo estoy protegido desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Desde adentro hacia afuera. Aquí el Señor nos ha exhortado de que hay que tener cuidado con la gente de nuestro entorno, y por eso en esta hora, hermanos, yo les quiero dar las gracias
saludar a usted también, Pastor Luis Casas, al Ministerio Nisi, y que Dios me lo bendiga, Dios lo guarde, Pastor. Un saludo a todo el equipo de la radio, a todos, y que Dios me lo bendiga, Pastor. Un fuerte abrazo